ahora sí, existen cerca de 12 reacciones químicas, ¿cierto? Que nos permiten ir viendo todos estos temas, ¿ya? Los cambios que se suscitan en los procesos que existen. Y como ejemplo pusimos esta reacción, ¿cierto? Que es una reducción, en donde tenemos óxido de cobre, ¿cierto? Que reaccionando con carbono forma cobre y CO2. Indicamos un poco la importancia de la correcta escritura de una ecuación química, que como ustedes se dan cuenta es una representación escrita, ¿cierto?, de cómo ocurre la reacción química, ¿ya? Entonces, hicimos algunos cálculos, ¿cierto?, viendo lo que era la conversión mol-gramo, basado en eh, basado en este tema de los pesos atómicos. Entonces, utilizando esa información y utilizando la información que nosotros nos dan desde el punto de vista real, recuerden que uno normalmente no maneja moles, uno maneja masas. Entonces, de esta manera nacen todos estos temas. Y vimos una equivalencia, ¿cierto? Que nosotros les recomiendo que la visualicen bien, que es esta, la del normal metro cúbico, que es una unidad que se utiliza en planta, ¿ya? Es una unidad que en planta se aplica, ¿cierto? Y tiene que ver con el flujo que yo tengo, y es una forma de estandarizar los flujos en planta. No digo que en todas la utilicen o que en todas las industrias la utilicen, pero donde yo he visto, sí utilizan este concepto del normal metro cúbico. Ya. ¿Quedó alguna duda, algún concepto que no esté claro de aquella clase? De la clase esta de estequiometría y varios. Profe, lo del normal metro cúbico, lo único que no me quedó claro fue si ese 22,4 litros usted lo colocó por decir un dato o está estandarizado, que no Ese recuerdo bien, no ese entendí es esa un parte de la dato, clase. ese es un dato, pero que está estandarizado, es obtenible de la ecuación del gas ideal. Mira, el normal metro cúbico o este concepto sale cuando tú tienes una atmósfera, es el volumen cuando tienes un mol a una atmósfera y a 0 grados Celsius, ¿ya? Hagamos la comprobación, mira. Em, Déjame ver un poquito una cosa. Ya. Veamos un poco esa comprobación. Vamos a decir que tenemos una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados Celsius, que es equivalente a decir 273,15 Kelvin. Para eso también tenemos que utilizar, y recuerden que es un mol, ¿ya? Para eso también tenemos que utilizar el valor de R, correcto. Y en este caso, si no lo vieron así, porque ya sé que ustedes lo ven con masa, pero cuando uno habla de moles, el valor de R es de 0,0821 atmósferas litro por, eh, por mol Kelvin. Entonces, bueno, ese sí es dato, eh, no sé si la palabra es conocido, pero sí es un dato que por si acaso sale del otro dato que es el R en sistema internacional, por si acaso es 8,314 joules mol Kelvin. ¿Ya?
Entonces, si yo hago ahora el despeje, va a ser presión por volumen igual nRT, ¿cierto? Entonces yo voy a despejar el volumen igual 1 mol por 0,0821 atmósferas por litro por mol Kelvin por 273,15. Todo esto dividido por 0, perdón, por 1, que es una atmósfera. Si se dan cuenta, podemos despejar mol, podemos despejar la atmósfera, podemos despejar, aquí va el grado Kelvin, podemos despejarlo también, simplificarlo en estricto rigor, y lo que nos va a quedar es esto. Entonces, viene siendo 0.0821 por 273,15. Y eso nos da 22,4. Hay otros números más, pero normalmente se cierra, ¿cierto?, en que el volumen es igual a 22,4 litros. Gracias, profe, ahí me quedó más que claro. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ¿es un dato? Sí, pero es un dato porque sale de una ecuación con valores muy conocidos. Entonces, básicamente son consecuencias de la utilización de esos valores. ¿Ya? Perfecto, ya me dijeron que quedó claro, así que mejor me quedo ahí. Gracias, profe. Ya. Em, ¿Qué cosas no hemos visto todavía? Bueno, no hemos visto algunas situaciones que son importantes para lo que es las reacciones químicas. Existen algunas reacciones o algunas situaciones químicas que son bastante conocidas o que por lo menos, son recurrentes, ¿cierto?, en nuestra vida, en la vida, ¿cierto?, ingenieril. Una de ellas es la reacción de combustión. ¿Ya? Yo la verdad tengo dos tipos de reacciones de combustión. ¿Ya? Vamos a partir con una, ¿cierto? Esperemos ver, ¿cierto?, que lo podemos eh, estandarizar todo esto. Ya, la reacción de combustión necesita dos cosas. Dos cosas. Primero, necesita un combustible. ¿Ya? Segundo, necesita aire. Más que aire, necesita oxígeno. Tercero, necesita viene a necesitar también una chispa. ¿Ya? Los que han utilizado alguna vez en su vida algún encendedor se darán cuenta que eso es, eh, eso es algo bastante normal, ¿ya? Entonces, quiero que balanceen las siguientes ecuaciones. La ecuación química de H2O, perdón, H2
más O2 me produce H2O. ¿Cómo debería ser esa ecuación? Quiero que balanceen CH4 más O2, produciendo CO2 más H2O. Y quiero que me balanceen también CH4 más O2, produciendo monóxido de carbono más H2. Yo creo que hasta las 9:10 para que lo balanceen y después vamos a sacar algunas conclusiones de esto. Ya. Ya. Una pregunta, estimados. ¿El resto de compañeros sabe que el link ahora está siendo cargado al aula directamente? No creo, profe, o si no se hubieran conectado. Ya, a ver, Ni idea, profe. vamos a mandarlo del aula por mientras entonces. Por mientras, vayan indicándome a qué llegaron. Vamos a hacer ambas cosas. 2H2 Dame un segundo. más O2. 2, 2H2 más O2 es igual ya, a 2H2O. ya, perfecto. Ya. Siguiente. Espérenme que se me olvidó, se me olvidó. CH4 más 2O2 Ya, es igual a CO2 más 2H2O. ya, Y el que sigue es CH4. 2CH4 2CH4 más 2 más 6O2. más 6O2. Sí, Ya, no sé, por 2 son 12. Eh, Perdón, era 3O2, no era 6, era 13. Me equivoqué yo. Era 3, 3O2. ya, 3, Más es igual a 2CO2, 2CO perdón, más 2CO más 4H2O. más 4H2O. ¿Alguien no llegó a esto que llegó su compañero? Oye, está caída del aula. Chu. A ver, rápidamente, mira. En el chat dejé el link para conectarse. Si se lo pueden enviar a sus compañeros vía WhatsApp, alguna vía de ese estilo, para así que se conecten, por favor. Estamos teniendo problemas técnicos. Ya. Bueno, continuando también en paralelo con el tema.
nosotros tenemos, ¿cierto?, estas reacciones que efectivamente su compañero describió. Tal vez la única que yo podría decir un poco que está, no equivocada, porque obviamente no está errónea, pero se nota que él hizo un trabajo un poco extra, es la última, ¿cierto? Porque a lo mejor, porque también coinciden números como, también coincide decir CH4 más 3 medios O2, todo esto es igual a CO más 2H2, ¿cierto? Coinciden también, se nota que él multiplicó al final todo por 2 para que le dé esta información. ¿Ya? ¿Por qué quiero decir esto? Las reacciones de combustión yo las puedo separar en dos. Esta de aquí, especialmente cuando se están realizando con hidrocarburos. Esta de aquí es la combustión completa. Y esta de acá es la combustión incompleta. ¿En qué se diferencian? Está más que claro que se diferencian en la producción o no, en cuál de estos dos gases producen. Si producen CO2, hablamos de una combustión completa. Si hablamos de que produce CO, monóxido de carbono, hablamos de una combustión incompleta. Se define completa porque el CO2 es un gas estable, digámoslo así. Ya el CO2 no va a reaccionar o no seguirá reaccionando. Mientras que el monóxido de carbono sí seguirá reaccionando, o dicho de una manera más técnica, el gas, ¿cierto? El monóxido es más inestable o no está todavía en equilibrio químicamente. Entonces seguirá reaccionando con, en este caso, oxígeno, para formar dióxido de carbono. Entonces, entonces el monóxido, ¿cierto? El monóxido de carbono funciona de este tipo o de esta forma. Por eso cuando existen reacciones o combustiones incompletas se busca la seguridad, ¿cierto? Por ejemplo, no estoy incitando que lo hagan, por favor no lo hagan, y si tienen ganas, por favor hablen con un profesional, pero cuando la gente, no sé si han visto que echan a andar los vehículos en espacios cerrados, bueno, lo que hace eso, la idea detrás de eso, no voy a decir cuál es el fin para que no, es para efectivamente producir monóxido de carbono y así se produce lo que viene siendo una asfixia, ¿ya? Entonces, esa es la peligrosidad eventualmente de tener una combustión incompleta. Ahora, eso no quiere decir que yo no lo pueda usar, por ejemplo, para procesos industriales. Efectivamente se utiliza este concepto y en algunos procesos de reducción específicamente o de carburización es importante tener monóxido de carbono porque así yo doy yo doy algunos tips, pudiéramos decirlo así, no sé. Yo doy algunas situaciones en donde puedo reducir todavía más si si produzco dióxido de carbono, porque así voy a tener un segundo gas que me va a permitir disminuir el oxígeno, ¿cierto?, de algunas piezas, ¿ya? Entonces, no es pecado tener monóxido de carbono. El pecado es para que
no es peligroso o no es sentencia de muerte tener CO2, monóxido, pero hay que saber usarlo. Y esa es la gran lección que dejo de esto. Bueno, entonces si se dan cuenta, acá hay un tema de balance, ¿cierto? Que ustedes, que su compañero por lo menos hizo y esperemos que podamos tener. Entonces, vamos viendo otra reacción de combustión que también se produce, que es, por ejemplo, la del C2H6 más oxígeno, ¿cierto? Y esto produce monóxido de carbono, o sea, perdón, dióxido de carbono más agua, ¿ya? Un detalle que no lo he escrito, pero es bueno saberlo. Todos los componentes de esta reacción son gaseosos. Todos, ¿ya? Entonces, vamos viendo cómo sería el balance de esta reacción. ¿Cuáles son los valores estequiométricos? Si se acuerdan, nosotros primero lo que hacíamos era balancear el carbono, en este caso por un tema de qué es lo que había, de que era, era el elemento distinto. Entonces, tenemos dos carbonos de un lado y acá tenemos un solo carbono en el dióxido. Entonces ponemos un 2 enfrente. Ahora balanceamos el oxígeno y tenemos que tenemos 4 átomos de oxígeno, ¿cierto? En el dióxido y tenemos uno en el agua, ¿ya? Entonces, vamos a decir que vamos a tener 5 medios de oxígeno. Pero todavía no lo vamos a tocar porque si se dan cuenta me es más fácil tocar primero el hidrógeno. Entonces vamos viendo, tengo 6 átomos de hidrógeno en el C2H6 y tengo 2 en el agua. Entonces, para equiparar la cantidad de hidrógenos, yo tengo 3 de hidrógeno ahí. ¿Ya? Ahí estamos trabajando mejor. Entonces, ahora sí vemos el oxígeno. Tenemos 4 de oxígeno en el dióxido y 3 en el agua, lo que nos da un total de 7. ¿Ya? Pero para que coincida, lo vamos a hacer así como 7 medios. ¿Ya? Y así queda balanceada la ecuación. ¿Ya? Podemos también multiplicarla por 2 para que quede, ¿cierto? Para que quede de manera más, de mejor manera, más atractivo, ¿cierto? Por decirlo así, este tema. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos el análisis y vemos y comparamos lo que está aquí con lo que está aquí, existen ciertas, digámoslo así, similitudes que podemos ir analizando. ¿Ya? Primero, si se dan cuenta, aquí hay 2 y aquí hay 3. Y si se dan cuenta, estos 2 o 3 responden a la cantidad de hidrógeno que tenemos en el hidrocarburo. Y viene siendo la mitad. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá tenemos 2. Tenemos 2. Y responde a la cantidad de carbono que yo tengo aquí. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá tengo 1.
Cuando no ponemos nada es 1. Y responde a la cantidad de carbono que yo tengo acá. Interesante. Entonces a lo mejor podemos estandarizar un poco esto y decir que cuando yo tenga un hidrocarburo, digámoslo un CXHY, más una cierta cantidad de oxígeno, me va a producir, ¿cuánto tengo que tener acá de dióxido de carbono? Bueno, voy a tener X de dióxido de carbono gaseoso, más y medios de agua. Todo esto siguiendo a, a la estequiometría. ¿Ya? Ahora veamos. 7 medios y los dos que están ahí arriba. ¿Ya? Hay que analizar eso. ¿De dónde salieron esos dos? Bueno, hagamos algún cálculo que nos permita llegar al mismo resultado, ¿cierto? Busquemos una ecuación que nos permita llegar en ambas ecuaciones al mismo resultado. Será, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿cómo lo podríamos ver, cierto? Bueno, hicimos el balance, ¿cierto? Basado en la cantidad de oxígeno, ¿cierto? Que nosotros tenemos acá. O sea, según los oxígenos que tenemos al otro lado. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, que tiene que ser que 2 va a ser igual a algún múltiplo de 1, ¿cierto? Un alfa por 1 más a un beta por 4. ¿Ya? ¿Cierto? Pero que 7 medios también tiene que ser igual a eso mismo, pero en este caso son 2 alfa más 6 beta. ¿Ya? ¿Cuánto podría ser todo esto? Necesitamos que nos dé exactamente el mismo resultado. Bueno, vamos a decir, voy a escribir acá abajo por si acaso. Alfa tiene que ser igual a 2 menos 4 beta. Entonces, 7 medios es igual a 2 por 2 menos 4 beta más 6 beta. Entonces, 7 medios tiene que ser igual a 4 menos 8 beta más 6 beta. Si lo multiplicamos todo por 2, nos va a quedar que 7 tiene que ser igual a 8 menos, bueno, menos 4 beta, que ya es como el resultado final. Entonces, podemos multiplicar todo por menos 1, ¿cierto? Para que nos quede de la siguiente manera. Este de aquí pasa restando, ¿cierto? Y este se queda acá, entonces multiplicamos todo por menos 1 y nos queda que 1 es igual a 4 beta. Por ende, un cuarto es igual a beta. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos en la ecuación de arriba, aquí, tenemos que alfa es igual a 2 menos 4 por un cuarto. O sea que es igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿a cuánto es igual esto de aquí? Esto va a ser igual a X más un cuarto por Y. Dependiendo la cantidad de carbono que yo tenga y la cantidad de hidrógeno que yo tenga, es la cantidad de, va a ser la cantidad, ¿cierto?, de oxígeno que yo voy a obtener.
Esto es válido claramente cuando, esto va a ser válido siempre y cuando nosotros tengamos reacciones con hidrocarburos, o con hidrógeno o con carbono también. Porque si se dan cuenta, esta ecuación de la reacción completa también satisface a la reacción del hidrógeno que nosotros teníamos más arriba. ¿Ya? No tenemos carbono, por ende no hay problema, ¿cierto? No tenemos, tampoco producimos CO2, y el agua, ¿cierto?, sigue siendo en base a la cantidad de hidrógeno que nosotros tenemos. ¿Ya? Para que escriban la reacción completa. Entonces, dependiendo del hidrocarburo que yo les dé, ustedes pueden calcular, ¿cierto?, la cantidad de, pueden hacer el balance estequiométrico ahora de esta reacción. Vamos con la reacción incompleta ahora, ¿cierto? Vamos a hacer el análisis del mismo punto de vista, pero ahora va a ser C2H6 más oxígeno, todo esto produciendo CO2 más agua. Recuerden, todo gaseoso, no hay problema. Vamos viendo. Carbono, hay que balancearlo. El carbono va del lado de los productos, me va a quedar entonces como 2. El hidrógeno también hay que balancearlo. En el caso, perdón, este es... Ahí. Reacción incompleta, recuerden eso. Estamos viendo eso. Hidrógeno, lo mismo, es 3, ¿cierto? Para que quede balanceado reactivos y productos. Y ahora, oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tenemos acá? Bueno, acá tenemos, en el producto tenemos 2 y luego tenemos 5. Entonces nos quedaría como 5 medio. medios. Correcto. Y ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio que hicimos previamente. Pero lo voy a hacer sola con la parte sin, con la que escribí yo, por una cuestión de que hay que hacerlo en relación al combustible. Y lo que nos da es lo siguiente, ¿ya? De nuevo, ahora vamos a tomar, ¿cierto? Vamos a tomar, ¿cierto? CXHI más oxígeno, ¿cierto? Y esto produciendo monóxido más agua. Vapor de agua en estricto rigor. Entonces, el monóxido sigue siendo en base a X, ¿cierto? A la cantidad de carbono que traiga el hidrocarburo. Entonces va a ser X. X. Agua sigue siendo en función de la cantidad de hidrógeno que tenemos. ¿Es cierto? En las dos combustiones que estamos viendo sigue la misma lógica, ¿cierto? Entonces va a seguir siendo I dividido 2. Y aquí es donde viene el detalle. En la primera combustión que vimos, el valor era 3 medios. Y en la segunda, el valor es 5 medios. Y lo vamos a ver de la misma manera. Entonces, 3 medios tiene que ser igual a un alfa, ¿cierto? En este caso, por 1, más algún beta por 4. Y 5 medios tiene que ser igual a 2 alfa más
a 6 beta, ¿cierto? 6 beta. Estoy tratando de dejarlo todo con respecto al hidrocarburo mismo, para que el balance sea más simple. Entonces, despejamos de arriba, que vamos a decir que alfa es igual a 3 medios menos 4 beta. E introducimos eso en la ecuación de abajo. Entonces, nos queda que 5 medios va a ser igual a 2 por 3 medios menos 4 beta más 6 beta. Entonces, 5 medios es igual a 3 menos 8 beta más 6 beta. Multiplicamos todo por 2 y nos queda que 5 es igual a 3, perdón, a 6 menos, de nuevo, va a quedarme como 4. A ver, sí, 4 beta. Y aquí lo que nos va a dar entonces es que, de nuevo, beta vale un cuarto. ¿Cierto? ¿Dónde va a cambiar todo? Entonces, ¿dónde tiene que cambiar todo? En alfa. Y nos va a quedar acá entonces que alfa tiene que valer 3 medios menos 4 dividido 4. 1. Y eso nos da 1 medio. Entonces, el oxígeno, estequiométricamente hablando, para la reacción incompleta, para la combustión incompleta, nos va a quedar como nos va a quedar como x medio más y dividido 4. ¿Ya? Y así nosotros ya tenemos una expresión para la reacción, para la combustión incompleta. Dudas y o consultas, estimados. Profe, ¿Sí? el 3 medio lo sacó de los ejercicios anteriores, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de perdón? Donde nos pidió que igualáramos. Oh, se olvidó el nombre. Ah, cuando Igualáramos la ecuación. ¿sí? ¿Sí? En caso de que no tuviéramos ese valor, sería como una incógnita más. En caso que no... Em, es que siempre vas a tenerla, ¿ya? Porque si te das cuenta ahora, encontramos expresiones que van a solamente depender del hidrocarburo que estemos usando. Entonces no va a ser necesario ahora encontrar, ¿cierto? El alfa, el beta, ¿cierto? Como temas, sino que yo ya tengo dos expresiones, una para combustión completa y una para combustión incompleta, inclusive para el mismo hidrocarburo, dependiendo si produce o no monóxido de carbono.
Ya. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Ya ecuaciones, claro, ecuaciones químicas para la combustión. Profe, la última duda. ¿Mm? Dígame. Dice 5,5 es igual a 2 alfa más 6 beta. ¿Ese 2 alfa y 6 beta se corresponde al C2H6? Sí, Ya, profe, muchas gracias. ya. Denme un segundito mientras copian. Disculpen por eso que estaba. Entonces, nosotros ya tenemos, ¿cierto?, cómo obtener las ecuaciones, ¿cierto?, en caso de que nosotros tengamos una combustión, pensando, ¿cierto?, que tenemos ¿cierto?, algún elemento, ¿cierto?, eh, algunos hidrocarburos que puedan ser de utilidad. Entonces, vamos a otra situación, ¿cierto? A otra cosa que no hemos visto. Y la verdad es que debí haberla visto la semana pasada y se me fue. Lo admito, por mi culpa, por mi gran culpa. Y es que, ¿cómo sabemos que tenemos un carbono, o sea, que el hidrocarburo que tenemos que utilizar es C2H6? ¿O cómo sabemos que la fórmula exacta del agua es H2O? Sabemos que es un dato, pero ¿cómo podemos nosotros decir, mira, es así? Y la respuesta viene dada con lo siguiente, con lo que se denomina el encontrar fórmulas empíricas. ¿Ya? Las fórmulas empíricas son aquellas que nosotros encontramos como que esa es básicamente a partir de la información de la masa que yo tengo, me entrega información me entrega información, ¿cierto?, del compuesto. Entonces yo digo, mira, usted tiene un cierto porcentaje, ¿cierto?, de hidrógeno, un cierto porcentaje de oxígeno, en alguna proporción. Por ejemplo, puede ser un porcentaje molar, o sea que tiene tantos moles en esta mezcla, o puede ser un porcentaje en peso, tiene tal o cual masa en esta mezcla. Entonces, nosotros lo que hacemos ahora, ¿cierto?, es ver el porcentaje de los elementos, ¿cierto?, que nosotros tenemos, ¿ya? Como les dije, puede ser en moles o en masa. Lo siguiente que tenemos que hacer es suponer, ya, vamos a escribirlo mejor como listado, ¿ya? Para que sea más fácil de digerir. Lo primero es tener los porcentajes de masa de los elementos, ¿ya? Lo segundo es suponer una muestra o una masa de 100 gramos. ¿Ya? Me dicen, no, el porcentaje en masa tú tienes un porcentaje en masa de tanto de hidrógeno y un porcentaje en masa de tanto de oxígeno. Ah, mira, pero ¿y cuál es la masa de la muestra? No sé. Bueno, suponemos 100 gramos, ¿ya?
Pueden ser 1 tonelada a lo mejor lo que te están dando, pero nosotros vamos, para estos efectos, suponer 100 gramos, ¿ya? Con esto calculamos los gramos de cada elemento. Posteriormente, calculamos lo que son los pesos, los moles de cada elemento. Quinto, vemos o calculamos la relación molar. Y finalmente, con eso obtenemos lo que es la fórmula empírica. ¿Alguna duda o consulta con esto, estimados? De momento no, profe. Ya. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que calcular la fórmula empírica de un hidrocarburo cuyo análisis nos dio que tiene un 85,63% de carbono y tenemos un 14,3% de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, vamos siguiendo los pasos que acabamos de nombrar. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Son porcentajes en peso. Entonces, dice acá que la masa, ver el porcentaje de masa de los elementos. ¿Ya? Ahí nos lo están dando. Dice que hay que suponer una muestra de 100 gramos. 100 gramos. Y calcular los gramos de cada elemento. Como ustedes sabrán, si lo multiplico esto por los 100, ¿cierto? Nos va a dar la masa en gramos. En este caso sería, por eso se eligen 100 gramos, ¿ah? Para hacerlo simplecito. 85,63 gramos y 14,3 gramos. ¿Ya? Este es de carbono y este es de hidrógeno. Entonces, hicimos ya la cantidad de gramos de cada elemento. Hay que calcular ahora los moles de cada elemento. ¿Cuál es el peso atómico del carbono?
Si no me equivoco, en la clase anterior dijo que era 12,01. 12,01, 12, podemos usarlo, ¿cierto? Gramos por mol. Y el peso atómico del hidrógeno es aproximadamente 1,001. ¿Ya? Vamos a dejarlo en 0,01, 1,01 gramos por mol. Vamos a ser más precisos, ¿cierto? ¿Dónde lo tengo? Por aquí tengo la tabla periódica. $1,008. No estábamos tan lejos. Y la del carbono es efectivamente 12,01. Muy bien. Ya, entonces tenemos los pesos atómicos y ahora lo que tenemos que hacer es calcular los moles. Entonces, los moles de carbono, ¿cierto? Si se dan cuenta van a ser, para que nos den moles, tengo que dividir la masa por el peso atómico. Entonces va a ser 85,63 dividido 12,01. Y eso no nos da nada porque en, en el iPad es con punto, no es con punto 0,1. Y eso nos da 7,13 moles. Entonces, yo tengo 7,13 mol de carbono. ¿Cuántos moles de hidrógeno tengo? Voy a tener 14,3 dividido 1,008. Y eso nos da 14,1865. 14,1865. 19. Vamos a ponerle. Mol de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, tenemos los moles. Ahora vemos la relación molar que sigue en cada uno. Entonces, ¿cómo sería la relación molar entre estos elementos? 7,13 dividido 14,19. ¿Cómo anda esto? Y nos da 0,5. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente por cada mol de carbono yo tengo 2 moles de hidrógeno. ¿Ya? Entonces básicamente tenemos que esto es equivalente, ¿cierto? A decir que por cada mol de carbono yo tengo 2 mol de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es ver cuál sería la opción, ¿cierto?, que nosotros tenemos. Entonces tendríamos un carbono H2, ¿cierto? Eso sería como lo lógico, pensar. Pero no existe, y eso este es un spoiler porque esto lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando veamos química orgánica, ¿cierto? Es la pincelada química orgánica. CH2, no existe un CH2, ¿ya? Lo que existen, eso sí, es por ejemplo un C2H4. Entonces, cuando nosotros hablemos, a menos que nosotros tengamos certeza de que no es así, nosotros nos vamos a quedar siempre
con el compuesto más, pequeño que nosotros podamos obtener. O sea, por ejemplo, si alguien me dice, pero también existe un C7H14, por ejemplo, que también es válido, ¿cierto? Sigue la misma regla de 2. No importa. A menos que tengamos certeza de eso, nosotros nos quedamos con el compuesto más pequeño que podamos formar. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta? Sería como saber si el CH2 existiera o no, profe. Mira, este es un caso particular porque ya aquí estamos analizando algo más, ¿cómo decirlo? Es un caso particular porque, como te digo, de antemano se sabe que el CH2 no existe, ¿ya? Y eso lo vamos, como te digo, lo vamos a ver más adelante. Pero en la mayoría de las situaciones, dije mayoría, uno lo que hace para saber, ¿cierto?, si existe o no el compuesto que yo estoy analizando y cómo aumentarlo, ¿cierto? Porque podríamos haber dicho CH2 y no C2H4. Bueno, eh, ¿cómo yo sé que el CH2 no existe? ¿Ya? De nuevo, este es un pequeño spoiler, ¿cierto? Para lo que viene después. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? El carbono tiene 4 electrones de valencia, ¿cierto? No estoy seguro, profe, no tengo la tabla periódica. Bueno, te lo digo yo. Te lo dice la noche. Entonces, si yo lo pongo con hidrógeno, con 2 hidrógenos, me queda, me quedan 2 electrones libres, ¿ya? Entonces eso no puede ocurrir, ¿ya? Entonces, por eso existe el CH4, ¿ya? Porque yo tengo una oportunidad ahí. ¿Cómo sería la parte química del del C2H4? Bueno, sería C, C. Ambos tienen electrones, ¿cierto? 4 electrones. Tienen que tener 4 hidrógenos cada uno. O sea, tienen que, además, esta molécula que estamos escribiendo tiene que tener 4 hidrógenos. ¿Cómo los hacemos? Puede ser, por ejemplo, aquí y, por ejemplo, acá. Acá y aquí. ¿Cierto? ¿Cómo? Y aún así me quedan 2 electrones libres. Pero tranquilo, porque aquí viene la caballería y lo que pasa es esto. Una mejor escritura de esto, por si acaso, sería lo siguiente. Hacer esto, escribir 2 rayas paralelas y escribir aquí hidrógeno, 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 hidrógeno. Un pequeño spoiler, ¿cierto? Estoy spoileando harto hoy día. Esto se llama, o esa es la forma de escribir un enlace doble. ¿Ya?
¿Dudas o consultas, estimados? Como les dije, esto es tema para otro día, pero para que entiendan más o menos por qué uno dice, ah, pero ese no existe. Bueno, pasa por algo como esto, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos fórmulas empíricas que nos permiten, ¿cierto?, determinar, tenemos una metodología, si se puede decir, para determinar fórmulas empíricas. Entonces, estimados, lo que van a hacer ahora ustedes es determinar la fórmula empírica de lo siguiente. Primero, un análisis entregó potasio 26,57%, cromo un 35,36% y oxígeno un 38,07%. Ese es un caso. Y el otro caso que quiero que vean ahora es el de que tiene 19,3% de sodio, que tiene un 26,9% de azufre y tiene un 53,8% de oxígeno. Y además, el peso molecular de este compuesto es de 238 gramos por mol. ¿Ya? Trabajen en esto, en unos 15 minutos comenzamos a hacer la resolución entre todos para llegar al resultado de esta forma. ¿Ya? Ya, estimados, ¿cómo les dieron los elementos acá? Los compuestos. Ya, vamos viendo. Primero, vamos viendo la muestra de 100 gramos, ¿cierto? Claramente hará que en el primer caso sea potasio, tenemos 26,57 gramos. Cromo tenemos 35,36 gramos. Y oxígeno tenemos 38,07 gramos. Entonces ahora identificamos, ¿cierto?, lo que son los pesos atómicos. En el caso del potasio es de 39,10 gramos por mol gramo. En el caso del cromo es 52.
gramo por mol. Y en el caso del oxígeno es de 16 gramos por mol. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que obtener la cantidad de moles de cada elemento. Entonces, potasio va a ser 26,57 dividido 39,10. Entonces van a ser 0,6795 en el caso del potasio. Vamos con el cromo, que va a ser 35,36 dividido 52. Y eso es igual a 0,68. Y vamos con el oxígeno. El oxígeno va a ser 38,07 dividido 16. Y eso nos da 2,3794. Entonces, potasio, vamos a tener 0,6795 moles. Cromo, vamos a tener 0,68 moles. Y oxígeno vamos a tener 2,3794 moles. Si se dan cuenta, en el caso anterior nosotros teníamos como para hacer una relación, ¿cierto? En este caso no tenemos esa relación, nos es complicado hacer este tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Dividimos por la cantidad de moles inferior. Buscamos cuál es el que tiene menos moles y en este caso es el potasio. Entonces, lo que hacemos, ¿cierto?, es dividir cada uno por el potasio, por la cantidad de moles del potasio, y en este caso el único que tenemos que nos va a dar un poco más de problema, ¿cierto?, es el oxígeno. Entonces ese vamos a dividirlo, ¿cierto?, por 67,95 y nos va a dar 3,5. Entonces, si se dan cuenta, dividiendo esto por la división por 0,6795 nos da 1. Dividir esto por 0,6795 nos da un valor muy cercano a 1. Y en el otro caso nos da, dividiéndolo por 0,6795, nos da 3,5. ¿Ya? Entonces, en este caso lo que hay que hacer es, aparte de todo esto, multiplicar todos estos valores por 2. Entonces, la fórmula empírica es potasio 2, cromo 2, oxígeno 7. ¿Alguna duda y o consulta con lo que se hizo aquí? Vamos con el otro ejercicio entonces.
dice, tenemos un cierto porcentaje de potasio, tenemos un cierto porcentaje de azufre y otro de, perdón, uno de sodio, azufre y oxígeno, ¿cierto? Entonces, vamos con este, lo vamos a escribir con otro color para que se note la diferencia, o espero se note la diferencia con el otro. Y en este caso va a ser, esperemos que se note el contraste. Va a ser la masa primero, asumiendo 100 gramos de masa. Vamos a tener 19,3 gramos de sodio. De azufre vamos a tener 26,9 gramos. Y de oxígeno vamos a tener 53,8 gramos. Entonces, vamos viendo. Pesos atómicos. En el caso del sodio es 22,99 gramos por mol. En el caso del azufre es de 32 gramos por mol. Y en el caso del oxígeno sigue siendo 16 como en el caso anterior. Entonces, vamos a calcular la cantidad de moles que tenemos de cada uno. Y en este caso va a ser 19,3 dividido 22,99. Y eso nos da 0,8395. En el caso del azufre nos va a dar 26,9 dividido 32. Nos da 0,8406. Y en el caso del oxígeno va a ser 53,8 dividido 16. Y eso es igual a 3,3625. Entonces los escribimos acá para que sean más grandes. Y este va a ser 0,8395. Este de acá es 0,8406. Y este de acá es 3,3625. De nuevo, si se dan cuenta, son números son números decimales. Bueno, no hay problema. Entonces, lo que hacemos es dividirlo por, si se dan cuenta, estos valores son muy similares, por ende nos va a dar 1, ya sabemos, porque lo vamos a dividir por este de aquí. Entonces, ahora lo único que nos queda es ver cuánto vale, ver cuánto vale 3,3625 dividido 0,8395. Y eso nos da cerca de 4. ¿Ya? Entonces, básicamente la fórmula que yo estoy buscando es NaSO4. Pero nos dieron un dato, y ese dato es que el peso molecular de este elemento, de este compuesto, perdón, es 238. ¿Ya? A simple vista, se puede decir que si yo hago la multiplicación, ¿cierto? 16 por 4, y a eso le sumo 22, o 23 prácticamente, y 32, no nos va a dar ese peso molecular. Pero lo que yo sí sé es que estos compuestos tienen que seguir esta relación, ¿ya? Entonces, lo que hacemos aquí es decir 238 gramos por mol tiene que ser igual a X por 23 gramos por mol más 32
gramos por mol y más 4 por 16, ¿ya? Que son las composiciones, ¿cierto? Los valores que nos dan acá, los valores que me dan aquí en la fórmula empírica, ¿ya? Entonces, podemos simplificar los gramos por mol para que no nos molesten, porque lo que nos importa aquí es X. Entonces, veamos cuánto nos da el valor del paréntesis. Y el valor del paréntesis nos va a dar 23 más 32 más 4 por 16. Y eso es igual a 119. Entonces, 238 va a ser igual a 119x. Y yo creo que ya vieron cuánto vale x, ¿cierto? Pero para hacerlo todo legal, vamos a decir 119 igual 2. Entonces, x vale 2. Por ende, la fórmula que yo estoy buscando no es la que yo escribí acá arriba, sino que la fórmula que yo estoy buscando es Na2S2O8. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les decía, oye, cómo sería la fórmula? A menos que yo tenga información de cómo sería, ahí elijo la menor. Bueno, acá sí tengo la información. Aquí sí tengo la información, que es que me dieron un peso molecular que hace que esto sea más atractivo. ¿Ya? Cuando yo no tengo esa información, yo elijo la que yo, en estricto rigor, la que yo quiera, y como les dije, lo aceptable es que sea la menor combinación posible. En estricto rigor no existen fórmulas químicas con números, en estricto rigor, con números decimales. Existen, pero para el nivel que estamos trabajando acá no van a existir. Entonces, elijo la combinación mínima que me permita cumplir con los porcentajes o con la composición que yo quiero. Eso es fórmula empírica. Ahora, cuando yo tengo información que me permite elegir una combinación exacta de estos compuestos, como lo es en este caso el peso molecular, yo lo que estoy entonces determinando aquí es la fórmula molecular. ¿Ya? Entonces, cuando yo no tengo información para seleccionar una combinación precisa y exacta de elementos, es fórmula empírica. Cuando yo tengo cómo tener una combinación precisa y exacta de elementos, es la fórmula molecular. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Ya, si no hay dudas y consultas, dejamos la clase hasta aquí. Que tengan buena tarde y buen fin de semana, estimados. Cuídense, no se contagien de COVID y nos vemos la próxima semana. Ah, y claramente también pido disculpas por lo que pasó hoy día con el Zoom. Ya no pensé o no estaba en los cálculos, ¿cierto?, que se cayera el aula justo a esta hora. Normalmente cuando la bajan a
a medianoche, cosas por el estilo ahí. Entonces, pido las disculpas del caso para quienes se hayan visto afectados por eso. Nos estamos viendo, estimados. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe.